Estábamos conversando con Ronald Balsa, economista. Hablábamos sobre lo que va a hacer Venezuela y lo que ha hecho en este viaje que inició esta semana. También está previsto que se dirijan hacia la OPEP. La idea es tratar de ver cómo se aumentan los precios del petróleo. ¿Puede Venezuela conseguir esto? Difícilmente. Hay que entender que la razón por la que ahorita los precios han caído es una razón tecnológica. O sea, hay un nuevo modo de producir este combustible y ese nuevo modo permite conseguirlo en grandes cantidades. Se hace mucha referencia al hecho de que se están agotando reservas en los países que lo producen, pero ese agotamiento de reservas está ocurriendo en este momento, en el que hay una gran oferta y los precios no hay razón para que vayan a subir. Si Venezuela trata de convencer a Arabia Saudita, corre el riesgo de que los árabes pregunten con qué sentido tendría para ellos reducir la producción si la oferta no se reduciría en los Estados Unidos, y quienes podrían vender más caro lo harían a costa de lo que Arabia Saudita ganaría. Eso ya ocurrió en los años 80, cuando Arabia Saudita decidió inundar el mercado para poner en cintura a la OPEP, precisamente, que estaba un poco realenga. Pero en el momento actual, pues ya no es un miembro de la OPEP el que está con gran fuerza inundando los mercados. Y la OPEP tendría un poder muy limitado para revertir eso sin incurrir en grandes pérdidas. Por eso Venezuela, que está muy necesitada, no podría convencer a los árabes. También está previsto otro tema, y es el tema cambiario. Están pendientes anuncios por parte del Ejecutivo y del Gabinete Económico, de anuncios en la materia cambiaria, de lo que sería una reforma del modelo económico, como lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, y su tren económico estaba pendiente que se quisiera anuncios. Sin embargo, ayer el ministro Rodolfo Marco Torres, el ministro de Finanzas y Banca Pública, señaló que lo van a hacer al regreso de esta gira y que lo haría el presidente de la República. Sectores oficialistas hablan de la necesidad de simplificar el modelo cambiario. Algunos se orientan hacia la necesidad de una unificación cambiaria, otros consideran que es inviable, dado el shock que generaría en la economía, pero consideran que sí es necesario simplificarlo. La mayoría coincide en esto. Usted, como economista, ¿qué cree que debe hacerse? Porque la situación es complicada, no se pueden liberar el tipo de cambio. Efectivamente. O sea, yo entiendo que estos anuncios debieron hacerse ya hace un año. O sea, el presupuesto que tenemos aprobado está a 6.30, lo que significa que cualquier ajuste que el presidente esté pensando hacer en este momento va a dejar completamente fuera Todas las variables del presupuesto están fuera de lo que era. De contexto. Lo que implica que cualquier acuerdo que se haga en China aparentemente nos va a traer unos recursos que se va a añadir a un presupuesto que no existe. El presidente debió tomar estas decisiones hace ya mucho tiempo. Yo pienso que mantener 3 tipos de cambio oficiales fue un error desde el principio. Tener un tipo de cambio paralelo y desconocer o tratar de desconocer su existencia fue un error mayúsculo. Y esto es algo que se ha dicho desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué debería hacer el gobierno para corregir este problema? Ciertamente simplificar el sistema. O sea, lo deseable es unificar el tipo de cambio, pero para mí es indeseable hacerlo en este momento súbitamente. ¿Por qué razón? Porque la distorsión es demasiado grande. De 6.30 a 180 hay una diferencia muy grande. En primer lugar, pienso que el gobierno debería eliminar el 6.30. Debería mantener un sistema de cambio dual, anunciando desde el principio que va a acercar los 2 tipos de cambio. La única manera de que eso sea creíble es que se tomen otras medidas que sean visibles. O sea, las indicaciones que conocemos para medir el tipo de cambio paralelo son extraordinariamente simples. Es dividir la liquidez monetaria entre las reservas internacionales, una de ellas, y la otra ver el dólar en Cúcuta. Si no se influye sobre esas variables, no se puede bajar el dólar paralelo. ¿Tiene que el Ejecutivo fortalecer las reservas internacionales? Indispensable. O sea, haber creado el Fonden es uno de los peores errores de la historia de Venezuela. O sea, que ha cometido el presidente Chávez y ha continuado el presidente Maduro. O sea, sacar de allí, de las reservas internacionales, más o menos 60 millardos de dólares, que es casi el triple de lo que había en reservas internacionales hace un mes, fue un error mayúsculo. Traerse el oro y meterlo en las bóvedas del Banco Central fue otro error extraordinariamente grande. O sea, concentrar las reservas en oro y no en divisas fue un error también hasta extravagante. ¿Okay? Es necesario fortalecer las reservas internacionales, pero eso no se hace llevando el dinero del fondo chino, que supuestamente tiene otro uso. Se hace no alimentando el Fonden.
Y en condiciones como la nuestra, que cayó el precio del petróleo, va a ser muy difícil hacerlo. El presidente de la República había hecho un anuncio sobre las reservas estratégicas, que sería una forma de unificar lo que estaban en reservas internacionales, Fondo Chino, Fonden y los diferentes fondos que tiene el Ejecutivo Nacional. Eso inicialmente se vio como una buena medida porque ibas a poner a la vista todos los recursos que tiene la nación. Sin embargo, esto se abrió con solo 700 millones. Es que el Fondo Estratégico de Reserva es el Banco Central de Venezuela. O sea, no tiene sentido estar creando fondos y fondos. O sea, en el Banco Central de Venezuela debían estar las reservas y debía ser alimentado por PDVSA. O sea, no debía ocurrir lo que ocurrió acá. Por otro lado, el gobierno tiene que reducir la emisión de dinero inorgánico que está creando permanentemente. Y la tercera cosa que debe hacer para lograr estabilizar el tipo de cambio paralelo es tocar los precios de la gasolina. O sea, una de las razones por la que el dólar en Cúcuta se ha puesto tan caro es que el bolívar se abarata todos los días. Y se abarata todos los días porque el precio de la gasolina no sube en un contexto como el que nosotros estamos. O sea, con $1 se pueden comprar suficientes bolívares para comprar gasolina y venderlos en Cúcuta y ganarse casi $1.000. Entonces tenemos una distorsión que se alimenta con la otra. O sea, la distorsión que por un lado viene por el precio de la gasolina termina empujando el dólar paralelo. Y la escasez de divisas. A la velocidad. Pero las divisas son escasas al precio al que el gobierno las quiere vender. A 6.30 nadie cree que se vayan a mantener. Y eso es una de las razones por las que la demanda nunca va a poder ser satisfecha. O sea, si el gobierno no reconoce que debe subir el precio del dólar, que debe subir el precio de la gasolina, que debe subir el precio de los alimentos, no va a poder corregir los problemas en los que estamos. Pero si lo hace mal, nos va a meter en un problema de condiciones mayúsculas. ¿Y no se le va a acusar de hacer racionamiento? Es que el racionamiento ya lo está haciendo desde el 2003. O sea, el racionar las divisas, el cupo CADIVI es una forma de racionamiento electrónico. Y todo lo que hemos visto que se ha ido agravando al punto de llegar a la captahuella son formas de racionamiento que no han resuelto ningún problema. Muchísimas gracias por habernos acompañado.